Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Qué es el ser humano? ¿Para qué es el ser humano? ¿Cuál es su finalidad de existir? ¿De qué estamos dotados para ser lo que somos y para lo que estamos llamados a ser? ¿Cuáles son nuestras herramientas en el taller de la vida? ¿Cuál es el papel de la ciencia, de la filosofía? ¿Cuál es el papel de la religión? Claro, desde una visión espiritual. En fin. Sin duda, preguntas fáciles de respuestas difíciles. Y necesitaríamos toda una vida para acercarnos apenas a algunas respuestas. Ese es un tema que puede abordarse desde muchas aristas y seguramente nos dará respuestas diferentes según el tipo de conocimiento con el cual se aborde el tema. Recuerde, hay muchos tipos de conocimiento. Pero bueno, esa es otra historia. Yo trataré de plantear posibles respuestas, claro, de manera breve, desde una de tantas posibles aristas. Trataré de hacerlo desde la esencia epistemológica, apoyado en los conceptos del Libro Azul, y también desde mis propias experiencias y conocimientos en la vida. Sé que es un tema muy complejo, pero les aseguro una cosa. Es un tema que no hallará en la red y le aseguro también que tiene un enorme valor. Permítame un segundito. Estoy revisando que esté conectado el micrófono. Sí, les decía que este tema tiene un enorme valor. Si usted está listo, le aseguro que hallará en este video un piso superior en el conocimiento. Es un tema que ya he abordado en otros videos, pero ahora trataré de ponerlo en otras palabras y dando un paso adelante o un paso hacia arriba. De veras que en este video estaré poniendo eslabones claves en el proceso evolutivo del discernimiento espiritual. Estaré tocando la esencia del Libro Azul. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa es el ser humano? Este pequeño análisis, como lo dejo claro en el intro de todos mis vídeos, tiene un sustento espiritual. Por lo tanto, responder a la pregunta implica el reconocimiento de una primera causa, es decir, alguien no creado, alguien eterno y por consiguiente, consiguientemente omnisapiente, omnipresente, omnisciente, es decir, Dios. Bajo esta óptica, entonces tenemos que el ser humano es una consecuencia de un deseo divino. Es simple. Si el Creador no deseara nuestra existencia, simplemente no nos crea. Dios busca algo, tiene metas, objetivos, y el ser humano es una de tantas metas. Somos uno de entre todas sus creaciones. Y no tengo duda que el Creador no es tonto, ni pierde el tiempo en creaciones sin sentido. Es decir, lo que somos no es casual. No somos un accidente cósmico, como a veces afirman algunos científicos. Existe una finalidad inteligente inmersa en cada porción de realidad y en cada uno de nosotros. En otras palabras, estamos diseñados con un potencial cósmico y al ser producto de un deseo divino, tenemos todos los elementos para trascender la materia. Es obligación de cada uno descubrir para qué existimos. Y no esperen que se lo diga el científico de la NASA, o el filósofo griego o alemán, o el sacerdote de una iglesia.
Dios le dio a usted la capacidad de pensar por sí mismo. Entonces usted tiene la llave, Usted sabe si la usa. Nadie le obliga. Es una decisión personal. Si no desea usar su capacidad de pensamiento, pues entonces prenda la televisión. Dios no es un ser material. Creo que todos suponemos eso o sabemos eso. Pero nosotros sí lo somos. Nosotros somos criaturas materiales. ¿Se ha preguntado por qué de tal cosa? ¿Por qué Dios no es material y por qué crea seres materiales? Dios es perfecto. Al menos así lo supongo yo. Tengo fe en que así es. Y para convivir de manera abierta con Él, con un ser perfecto, pues necesitamos acercarnos a su perfección. Dios es omnipotente, por lo tanto puede crear seres perfectos en el acto. Y de hecho lo hace. Existen en el universo, según el Libro Azul, billones de seres perfectos desde su creación. Pero Dios tiene un deseo particular, el de crear seres imperfectos, y que a través de una técnica cósmica evolutiva, esas criaturas alcancen tal estado de perfección. Pero para lograr tal cosa es necesario la existencia de un escenario adecuado para esos fines. Existimos en el universo criaturas tan imperfectas que solo la densidad material puede contenernos. Reflexione sobre eso. En un estado espiritual no cabe la densidad humana material. Esa densidad material plasmada en un ser humano de origen divino necesita del espacio y el tiempo para evolucionar, para apenas iniciar la purificación de la marca de la bestia. Por lo tanto, el bien y el mal son una posibilidad siempre presente, ya que sólo así es posible el ejercicio del reconocimiento del valor y la libre elección de esos valores. Es por eso que Dios dotó a estas criaturas evolutivas de la capacidad de elegir. Tenemos libre albedrío y una inteligencia para ejercerla. El destino humano es inmaterial y es una lástima que esta humanidad invierta tanto tiempo en cuestiones materiales, en placeres densos. De hecho, se vive para la consecución de placeres materiales. Incluso es bastante común ver personas que se dicen religiosas y hasta espirituales y centrar sus vidas en atender necesidades puramente materiales. Conozco muchas personas, pero también instituciones. Un ejemplo son algunas iglesias, en particular ciertas partes de la institución católica. Y si usted es católico, de veras no es nada en contra de usted. No podemos tapar el sol con un dedo, pero ese es un tema el cual ahorita no voy a abordar. No debemos olvidar que lo material no debería ser un fin en sí mismo, sino más bien un medio. Nos dice el Libro Azul que todo lo que sea no espiritual en la experiencia humana, a excepción de la personalidad, es un medio para un fin. Pero por nuestro estado evolutivo precario, poco o nada somos conscientes de esto. Lo curioso es que a veces pensamos que tenemos mucho cuando tenemos exceso de materia. Es común decir, seguramente usted lo ha escuchado, que cuando a una persona le ha ido bien, solo es porque tiene un Mercedes-Benz del año, una casa en Lomas Doradas, viste ropa de Louis Vuitton
tiene una esposa rubia y trae el iPhone 15,000. Dígame si no. Cuando dice, no, es que a fulano de tal le ha ido muy bien, es porque tiene este tipo de cosas. Nuestra conciencia de tener se ha vuelto sinónimo de poseer cosas materiales. Y en eso se centran muchas de las vidas humanas. De tal forma que, al momento de morir, todas las hectáreas de terrenos, todas las casas y los miles de centenarios y el McLaren se quedarán atrás. Nada nos llevamos, al menos nada material. El punto es que tenemos una vida material y está en nuestras manos virar el barco hacia una vida espiritual. Bien, entonces, ¿con qué cosas o elementos libramos la batalla de la vida? Tenemos un cuerpo vivo de origen animal y evidentemente material y puramente temporal. Y este cuerpo vivo necesita un lugar para vivir el fenómeno de la vida, que en nuestro caso, pues es el planeta Tierra. Ahí es donde vivimos el fenómeno de estar vivos. Pero, a diferencia del reino animal, fuimos dotados de otras realidades de origen no material. Estas otras realidades nos permiten ser conscientes de sí mismos, de tener libre albedrío y evolucionar. Pero lo más importante, estas otras realidades nos permiten trascender la materia y el espacio y el tiempo. Pero la vida material no tiene opción. La vivimos porque la vivimos, a menos que nos suicidemos. No obstante, pasar a las realidades espirituales es una elección personal y consciente. Entonces, tenemos un cuerpo vivo y un planeta material henchido de fenómenos adecuados para vivir la vida. Para lograr trascender lo material y como hijos de un poderoso Dios, fuimos dotados de una mente de naturaleza cósmica, pero diseñada para funcionar en un cuerpo material. La mente, nuestra mente, es la única realidad cósmica bajo nuestro control y bajo nuestro servicio. Esta mente es como si fuese un préstamo cósmico. También tenemos la dicha de albergar en nuestra supermente una porción de Dios. El libro Durantia le llama ajustador del pensamiento. En conjunto, todo lo que tenemos por nuestra naturaleza humana nos vuelve conscientes de un yo material. Y, como un matrimonio, la mente y la chispa divina, en un evento experiencial, darán la luz al alma. La chispa divina sería como el Padre y nuestra mente sería algo así como la Madre. Con lo cual damos origen a un yo intermedio, que es el primer paso para trascender la materia. Pero todo esto no podría funcionar sin otra suprema realidad capaz de unificar todos los atributos humanos. Algo que nos permita ser conscientes de sí mismos y de ejercer un libre albedrío. Y además darle capacidad de continuar permanentemente su existencia a lo largo de muchos estados de realidad. Ese algo es una cualidad donada por Dios Padre, una cualidad que permanece inalterable aún en la eternidad. Me refiero, usted ya lo sabe, a la personalidad. La personalidad. Entonces tenemos un cuerpo material temporal, un planeta compatible, una mente cósmica no material, un espíritu puro
sabio y perfecto, un alma que nace y una personalidad unificadora e inalterable. Y una cosa más, tenemos un medio ambiente donde adquirimos experiencia, donde todo lo que somos y todo lo que tenemos se expresa e interactúa con otras realidades y otros seres. Su contacto inevitablemente produce esas valiosas experiencias, un modelo de reacción ante el contacto del yo con el mundo, un modelo de reacción. Eso debe quedarnos bien claro. Se produce un modelo de reacción cuando contactamos con cosas y seres, con fenómenos, con otras personalidades, con otros yos. Y bueno, como siempre lo digo, ¿y esto qué significa? Pues muchas cosas, pero en esencia que poseemos un potencial simplemente infinito. Somos capaces prácticamente de todo, bueno o malo. Pero solo para los valores superiores habremos de desarrollar todo ese potencial. No lo olvide, somos evolutivos, pero esa evolución, para que sea significativa cósmicamente, depende de nuestras determinaciones. Pero el primer paso es uno muy importante: volvernos conscientes de nuestra naturaleza divina y del tremendo potencial latente en cada uno de nosotros. Somos potencialmente dioses. Y lo somos porque albergamos una chispa divina, pero también somos potencialmente demonios por nuestra naturaleza animal instintiva dentro de un ser con plena libertad de pecar conscientemente. Ahí está el pecado. Cada cual decide por dónde ir. No hace falta más que nacer para comenzar a ser conscientes de nuestra realidad básica, es decir, el mundo material. A partir de ahí, inicia una vida de cambios, no solamente materiales, sino supramateriales. Nuestra chispa divina y el don de la personalidad significan cambio, evolución permanente. Ese dueto maravilloso, chispa divina y la cualidad de la personalidad donada por el Padre, son impresionantemente potentes cuando trabajan en armonía, cuando trabajan unidos. Observe cómo esto no ocurre con ninguna especie animal. Gracias a la naturaleza humana, material y divina, es que nos vemos en la necesidad de entender el mundo. Necesitamos definirlo y controlarlo. Debemos entender los hechos de un universo material. Por eso hemos creado la ciencia como herramienta primaria. Pero además poseemos la capacidad mental de observar y darle un significado a esos hechos. Por eso hemos creado la filosofía. Y por último, tenemos la capacidad de bajar los valores universales divinos aquí en la tierra. Por eso es que surgen las religiones. El ser humano, dotado de un yo natural, material, puede pensar, puede sentir y puede desear. Pero para que todo esto adquiera un sentido inteligente, un sentido creativo, es a través de la cualidad de la personalidad que nuestras acciones adquieren un valor cósmico. La chispa divina, como nuestro piloto, ilumina el camino. Pero necesitamos de la personalidad para ser conscientes del significado de tal iluminación. Bien,
Entonces, tenemos una ciencia que estudia los hechos materiales, pero el tipo de ciencia que conocemos responde a necesidades materiales. Y como ya comenté, el ser humano potencialmente está llamado a trascender esa materia. No podemos clavarnos en una roca y quedar ahí. Si bien la necesitamos, me refiero a la vida material, a las experiencias, ya que es una fuente de una cantidad tan variada y tan potente de experiencias. La vida material es demasiado densa, pero a muchos les seduce tal densidad, ya que si el sujeto se haya centrado en la vida material, entonces encuentra sentido a través de los placeres materiales. Cada ser humano debe luchar para que esta primera etapa material no se vuelva un fin, sino un medio. Es a través de la mente y nuestros sentidos que contactamos con tal realidad material. Pero en la medida que evolucionamos y llegamos a un punto cumbre inicial dentro del mundo material, entonces nuestros sentidos, ahora más elevados, desvanecen la densidad material. No sé si me explico. Dicho de otra forma, desarrollamos otros sentidos suprasensibles y supramateriales. Cuando esto ocurre, conservamos, vamos a decir, a manera de eco, la esencia de lo material en la mente, ya que la experiencia de la mente con los hechos materiales, entre ellos los hechos sociales, deja un significado no material anidado en la mente. Luego, si seguimos adelante, el discernimiento espiritual será una realidad constante en cada ser humano, con lo cual, al llegar al punto indicado de desarrollo, esa esencia material con significado en la conciencia mental desaparece para dar nacimiento a una visión espiritual. Pasar de una esencia material a los valores espirituales cósmicos. No sé si esté claro o los estoy haciendo pelotas. Es un tema difícil de explicar. Se tiene que vivir primero, pero yo trato de dar un acercamiento. La verdadera evolución tiene invariablemente un fin universal. La ciencia, con sus hechos materiales matemáticos, cede ante la moralidad de una filosofía. Y una filosofía, ya sabemos que la filosofía se nutre de los significados. Finalmente, si somos persistentes, entonces esos significados morales, terrestres, se desvanecen para dar origen o dar paso a los valores supremos de la experiencia espiritual. Dios ha dispuesto de todos los elementos para que este proceso se logre. Pero nada se hará sin nuestras decisiones. Tenemos la libertad de iniciar y fomentar este proceso o anularlo totalmente. Para tal efecto, deberemos tener claro el papel de la tríada azul, de la que tanto les he hablado. Es fundamental. La ciencia, la filosofía y la verdadera religión, lo subrayo, la verdadera religión, tienen un papel fundamental. Un papel fundamental para comprender cómo funciona el mundo. La humanidad en general, y en particular usted y yo, deberemos cabalgar por los tres estados. Si lo hacemos de manera atenta, consciente,
desplegando todas nuestras capacidades de manera sincera y determinada, el recorrido con el corcel de la vida nos llevará por estos tres estados. El primero nos llevará al segundo y luego al tercero. En otras palabras, la ciencia a la filosofía y luego a la conciencia espiritual. Por lo tanto, en una etapa inicial, todos deberemos ser científicos. Deberemos mostrar interés por los fenómenos que nos rodean, maravillarnos por las formas de una flor o por el perfecto aleteo de un ave o por la inconmensurable belleza de una noche estrellada o por la perfecta sincronización de un reloj suizo. El mundo está ahí. Tenemos la capacidad de observarlo y encontrar las leyes materiales que lo rigen. Pero, además, en su momento, y como producto de un mirar atentos, surgirá la conciencia filosófica. El científico observa el mundo material, y todos somos científicos, no solamente los de bata blanca. Podemos tener esa mente científica. Entonces el científico observa el mundo material. La filosofía es la observación de la observación del mundo material. Es decir, como primer paso en la aventura evolutiva humana, los hechos le hablan al científico y luego el significado de esos hechos le habla al filósofo. Pero la cumbre de este fenómeno evolutivo es cuando la filosofía cede ante la genuina religión. La conciencia espiritual es traer al mundo material los valores supremos divinos, es decir, realizarlos a través de la experiencia. Es darle vida con el valor espiritual a la observación filosófica, de la observación científica, de los hechos materiales de energía espacio-temporal. Espero no estar haciendo nudos. Les repito, esto no es fácil de sintetizarlo, no es fácil de ponerlo en palabras, pero este video lo tiene que ver varias veces. La ciencia, lo voy a tratar de explicar de muchas formas. La ciencia mide, la filosofía valora. ¿Y qué es lo que valora? Valora ese medir de la ciencia. Pero la religión actúa la valoración para bien de nuestros semejantes. La religión trasciende el significado de los hechos. La ciencia quiere entender hacia el infinito. La religión baja del infinito a lo finito los valores espirituales. Dios nos espera y nuestras dotes nos llevan a la necesidad de adorarle. Como criaturas temporales, materiales, evolutivas, la capacidad de pensar sobre una base material nos conduce a la sabiduría y luego a la adoración. Pero en la medida que nuestra capacidad de discernimiento espiritual se desarrolle y nos hagamos uno con nuestra chispa divina, entonces haremos una especie de intercambio. La chispa divina adquiere de nosotros la experiencia personal con el mundo material y nosotros recibiremos de esa chispa divina el potencial de la eternidad. De esta forma, al aceptar la eternidad espiritual, la adoración a Dios Padre nos lleva a la sabiduría y esta sabiduría se convierte en la finalidad del pensamiento. Espero estar hablando claro y espero estar hablando con voz correcta porque me acaban de arreglar una muela y me está doliendo un poco. Cuando hablo pega y me está lastimando, entonces por eso es que de pronto hablo un poquito raro.
Pero bueno, estoy haciendo todo lo posible porque no se note, pero mejor se los digo, por si lo oyen raro, no piensen que me estoy volviendo loco. Bien. Entonces, desde un punto de vista material y progresivo, el conocimiento nos hará libres, pero desde una visión eterna espiritual, el amor al Padre nos liberará de la densidad de las leyes materiales y nos conducirá al verdadero conocimiento y entonces a la verdadera libertad. La evolución material humana va del pasado al futuro, pero la revelación divina viene del futuro al pasado. Dios desciende, el ser humano asciende. Nosotros buscamos la perfección. El Espíritu desciende buscando la experiencia en la imperfección. No lo olvide, si queremos conocer a Dios, primero debemos adorarle, amarlo. Si lo amamos, entonces potencialmente podremos conocer su creación de arriba hacia abajo. Amarle es reconocer su luz cósmica de la verdad, su luz cósmica de la belleza y su maravillosa e impresionante bondad divina. Amarle es partir de la eternidad a lo temporal finito. Adorarle es abrir el canal por el cual fluye la revelación de las realidades superiores a realidades inferiores. Espero estar hablando correctamente, espero ser claro. Pero yo sé que es un tema complejo, es bastante complejo, es un tema que debe vivirse, debe experienciarse y poco a poco surgen como pequeñas flores, cosas en su interior que le permiten entenderlo de manera muy clara. Pero eso es todo un proceso. Yo estoy tratando de ayudar. ¿Cómo podría resumirlo? ¿Cómo podría resumir todo esto? Para que quede más claro. Voy a intentarlo. Voy a decir lo que ya dije en otras palabras. La ciencia, la filosofía y la religión son instrumentos creados por el ser humano. No obstante, son una respuesta lógica, natural, a las dotes humanas de cualquier tipo de humano en cualquier parte del universo, cuya finalidad es tratar de entender esto que llamamos realidad. En otras palabras, estas tres instituciones, ciencia, religión y filosofía, o más bien ciencia, filosofía y religión, surgen a su debido tiempo en cualquier planeta habitado por seres similares a nosotros y en cualquier parte del universo. La evolución humana necesita pasar por estos tres estados, tanto ontológicamente como filogenéticamente. La mente humana juega un papel muy importante, ya que este ejercicio de tratar de entender se lleva a cabo en la mente. Pero la mente aislada poco o nada puede hacer. La mente es como un procesador cósmico. Necesita de la experiencia de los hechos para funcionar. Los hechos materiales son, en un primer momento, el alimento de la ciencia. Es como un procesador de alimentos. Nada serviría tenerlo en la cocina si no tenemos, unos jitomates y unos chiles para licuar una salsa. La materia prima base para la función de la mente son los hechos, la cosa. Aquellos fenómenos estudiados por las ciencias naturales y sociales. En general, todo aquello que percibimos.
aquello a lo que somos sensibles, aquello externo a nosotros, todo lo que está fuera de nosotros, todo aquello que la ciencia estudia. Todos estos hechos, impactan a nivel humanidad como a nivel personal. Cada ser humano, de manera individual, procesa el alimento de los hechos, a la vez que en conjunto se procesa socialmente. Todos los fenómenos que se desarrollan en el mundo material en el que vivimos y que recibimos cotidianamente son procesados en nuestras mentes no materiales. Pero debido a que la naturaleza humana es dual, es decir, una parte animal material y otra parte espiritual no material, es que podemos darle un valor cósmico a eso que percibimos del mundo material. Esa capacidad es la que nos hace diferentes a los animales. Igualmente, la mente es como un taller, vamos a llamarla así, es como un taller, donde recibimos la materia prima del exterior. Luego, dentro de ese taller, la transformamos, le damos forma, es decir, le damos un nuevo valor, un significado superior al que por sí mismo tenían las partes separadas. Repito, un significado, o sea, le damos un nuevo valor a esos hechos exteriores, un significado superior al que antes por sí mismo tenían las partes separadas. Sin embargo, el taller de la mente no puede recibir literalmente la materia del mundo exterior. No podemos meter una roca, no podemos meter un trueno, no podemos meter un árbol, no podemos meter el pleito entre dos personas aquí adentro, entre las cabezas. Es decir, no podemos meter cosas materiales. La mente no procesa materia, sino hechos. Es decir, percibimos un hecho de cualquier tipo y lo que hace la mente es procesar ese hecho para discernir su significado. Entonces, los hechos desaparecen para los sentidos materiales. Repito, esos hechos desaparecen para los sentidos materiales, pero dejan una huella no material en la mente. Es como un eco que resuena a través del ejercicio volitivo de discernir. Justo ahí es cuando los hechos materiales pasan a significados morales. Dicho de otra forma, lo que la ciencia inicia se desvanece cuando la mente intenta darle un significado filosófico. Pero la filosofía es solo un estado intermedio, no es el fin. La esencia de una realidad material que quedó en la mente es ahora, vamos a decirle, es ahora trabajada por la verdadera religión. Aquí podemos entender la importancia del trabajo mental. La mente es supramaterial y subespiritual. Por lo tanto, puede ser un punto de unión entre ciencia y religión. Entonces, ese eco material procesado por la mente es ahora tomado por la genuina religión para darle un valor cósmico. No sé si va conmigo. El significado dado por el discernimiento mental no es otra cosa que una conciencia apreciando valores. Aquí la realidad pasa de ser un hecho local a uno universal. La religión baja a la experiencia para el servicio del mundo en forma de un valor supremo aquellos significados filosóficos de aquellos hechos materiales científicos.
Así funciona la tríada azul. La cosa material, el significado moroncial o morontial y el valor espiritual. Todo esto se teje en el taller de la mente. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber si se está dando ese proceso en el ser humano, en usted, en mí? Pues es complejo, pero a la vez sencillo. En el momento en que surja desde lo más profundo la imperiosa y amorosa necesidad de servir a los demás, de hacer algo bueno, algo útil para el beneficio del mundo, en ese momento es cuando por una propia decisión abrimos la puerta a Dios para que se exprese ante el mundo mediante nuestras propias decisiones y nuestras propias determinaciones. Si tomamos la decisión, entonces nuestras manos serán las manos de Dios para servir en el mundo. Dios se vuelve persona a través de nosotros y nosotros nos volvemos eternos a través de Dios. No cabe duda, Dios y el ser humano se necesitan mutuamente. El carpintero de Belén dijo: aquel de entre vosotros que quiera ser el más grande, que sea el servidor de todos. Vaya tema. Soy el profesor Javier Posada, y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.